La flexión es una acción muy presente en diversos elementos y estructuras que nos rodean, desde el diseño mecánico de máquinas simples capaces de ser utilizadas por cualquier persona, hasta el desarrollo de componentes estructurales por medio de vigas, sistemas de pisos, escaleras, entre muchos otros. Es por ello que es muy importante conocer los efectos y características que posee este movimiento de deformación. Analicemos un ejemplo sencillo, la halterofilia. Uno podría pensar que para levantar un gran peso se requiere de mucha fuerza, y en efecto es una característica necesaria. Sin embargo, esto no siempre es posible sin una técnica bien definida que puede evitar incluso lesiones en el atleta. Entrando en materia, para que exista un equilibrio al momento de elevar la barra, los pesos se encuentran a distancias iguales a las manos del levantador, que fungen como apoyos de reacción a dichos pesos, y logran mantener en el aire la barra completa, debido a que ejercen la misma fuerza pero en dirección opuesta. Este proceso genera un efecto en la barra que es más fácil de percibir cuando se trata de un peso muy grande. La barra comenzará a flexionarse formando una curva. Para comprender mejor el problema, ubiquemos cada fuerza actuante por segmentos. Si echamos un vistazo a uno de los lados de la barra, notaremos que dicha curvatura es provocada por la magnitud de la fuerza P ejercida tanto por la pesa como por el punto de apoyo que constituye el brazo del atleta, a una distancia representada por el segmento AB. Lo mismo sucede del otro lado de la barra, es decir, sobre el apoyo en C, con los mismos valores en magnitud pero en sentido contrario. Este par de fuerzas a cada costado de la barra produce la formación de lo que se conoce como un par M. Un par consiste en dos fuerzas opuestas e iguales que producen un giro debido a que poseen una distancia entre sí. Hay que especificar que cuando se habla de un par, nos referimos a una expresión vectorial, que representa el giro producido por las fuerzas, y textualmente se expresa en negritas. El momento M de un par de flexión se conoce como momento flexionante o momento flector, y hace referencia al valor de la magnitud, dada la expresión M igual a P por X, donde P representa el valor de cada fuerza y X la distancia que poseen entre sí. Un momento flector interno que es positivo es aquel que actúa en dirección contraria a las manecillas del reloj sobre la cara derecha de la viga. También el que actúa en dirección a las manecillas del reloj, pero en este caso sobre la cara izquierda de la viga. Esto también puede apreciarse gracias a la concavidad de la viga, tal y como se muestra en la imagen. Una vez comprendido este concepto, recapitulando, los pesos y las reacciones de los apoyos se reemplazan por dos pares iguales en magnitud y en sentidos opuestos, denotados por las variables m y m' respectivamente. Entonces se dice que la porción central de la barra, delimitada por el segmento BC, se encuentra en flexión pura. Hay que considerar ciertos aspectos específicos de la flexión pura importantes para el estudio de los esfuerzos y deformaciones en elementos simétricos. En primer lugar, los cuerpos prismáticos son sometidos a pares iguales y opuestos sobre el mismo plano longitudinal y sobre un plano de simetría de dichos cuerpos. Como vimos en el ejemplo anterior, al tratarse de una barra sabemos que posee una forma prismática cilíndrica, que por ende presenta simetría. La flexión pura también implica que no existen fuerzas axiales actuando en la barra. Por otra parte, notemos que al existir flexión pura, los momentos flectores producen una zona que se encuentra sometida a compresión y otra que se encuentra sometida a tensión, definidas también por la dirección de los pares. De modo que, si los pares aplicados son positivos, la parte superior se encuentra en estado de compresión y la parte inferior se encuentra en estado de tensión. Si los pares son negativos, se invierten estos estados. Estas dos zonas se encuentran divididas por un plano denominado superficie neutra, la cual se ubica sobre el centroide del área transversal del cuerpo en cuestión. Cuando se tienen áreas transversales irregulares, puede resultar más complejo ubicar dicho plano debido a la incertidumbre de ubicación del centroide, pero esto puede determinarse a partir de las condiciones de equilibrio que veremos más adelante. Ahora bien, considérese un elemento prismático AB en flexión pura. Observemos que si se efectúa un corte a través del elemento AB en algún punto arbitrario C, las condiciones de equilibrio de la porción AC del elemento requieren que las fuerzas internas en cualquier sección transversal sean equivalentes al par M. De esta manera, las fuerzas internas en cualquier sección transversal de un elemento simétrico en flexión pura son equivalentes a ese par. Para analizar estas fuerzas internas, debemos entender primero que un cuerpo que está sometido a un momento flector
presenta reacciones internas dadas por esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, los cuales suelen variar para cada tipo de alteraciones que pueda tener el cuerpo. El esfuerzo normal describe la distribución de una fuerza sobre un área determinada sobre la cual actúa. En su forma simple esto es esfuerzo igual a fuerza sobre área, representado por la letra griega sigma, y representa el esfuerzo a través de toda la sección transversal. Para calcular el esfuerzo por un punto dado de la sección transversal, se considera un área muy pequeña, delta dA, sobre la cual actúa una porción pequeña de toda la fuerza, delta F. Esto se puede expresar de la siguiente manera, donde el esfuerzo es igual al límite cuando delta A tiende a 0 de delta F sobre delta A, lo que es equivalente a la expresión en términos diferenciales, donde el esfuerzo es igual a diferencial de fuerza sobre el diferencial de área. De modo que si conocemos el valor del esfuerzo que existe en un área determinada, podemos deducir la magnitud de la resultante de las fuerzas internas, donde la fuerza resultante es igual a la integral del diferencial de fuerza, lo que es equivalente a la integral del esfuerzo por el diferencial de área. Una expresión muy útil, como veremos más adelante, pues en ocasiones el esfuerzo se distribuye de manera diferente debido a la deformación que presenta el cuerpo. Ahora bien, para analizar las fuerzas internas sobre un cuerpo simétrico en flexión pura que veíamos anteriormente, debemos considerar un sistema de referencia. Ejemplifiquemos el caso con una estructura con un corte transversal en forma de T, muy utilizada para la fabricación de vigas debido a que es capaz de resistir esfuerzos de flexión. Si ubicamos el origen sobre el centroide de la sección transversal, podemos distinguir que la superficie neutral divide las distribuciones de esfuerzos de tensión y compresión. El eje X es coincidente con dicho plano en ese punto y se extiende sobre la sección transversal, mientras el eje Y es coincidente con el plano de simetría del cuerpo. La dirección del eje Z se determina por la regla de la mano derecha. Nosotros ya sabemos que estas fuerzas internas son equivalentes al momento flector M aplicado al otro lado de la figura, pero en dirección opuesta para que exista equilibrio, y también sabemos que un par M consiste en dos fuerzas iguales y opuestas. La suma de las componentes de estas fuerzas en cualquier dirección es, por lo tanto, igual a 0. En nuestro ejemplo, estas fuerzas están dadas por la distribución del esfuerzo sobre cada diferencial de área, de modo que se tiene lo siguiente. La fuerza resultante en X es igual a la integral de sigma sub X diferencial de área, lo que es igual a 0. Por otra parte, el momento flector es producto de la magnitud de una de las fuerzas que conforman el par por la distancia que comprenden entre sí. Cada diferencial de área sometido a una fuerza se encuentra a una distancia y del origen, produciendo un diferencial de momento de m, de modo que el diferencial de momento es igual a menos y por sigma sub x por el diferencial de área. La suma de todos estos momentos nos da como resultado la siguiente expresión, donde el momento flector es igual a menos la integral de y por sigma sub x diferencial de área. El signo negativo se debe a que un esfuerzo de tensión sigma sub x lleva a un momento negativo, en el sentido de las agujas del reloj, de la fuerza normal sigma sub x diferencial de área alrededor del eje z. Nótese que los diferenciales de fuerza también se encuentran ubicados a una distancia z del eje y. Sin embargo, como la aplicación de los pares se ejerce sobre un plano de simetría, mismo plano sobre el que se ubica el eje y, resulta en una distribución de esfuerzo simétrica alrededor de dicho eje, de modo que no se genera ningún par. Tenemos entonces que, para la flexión pura, se tienen dos condiciones de equilibrio para cualquier cuerpo simétrico. Como podemos ver, ambas expresiones dependen de la distribución de esfuerzos sigma sub x, cuyo valor no puede determinarse con la estática únicamente, como hemos analizado hasta ahora. Para poder conocer estos esfuerzos, se requiere analizar las deformaciones producidas en el elemento. Tomemos un nuevo ejemplo para un cuerpo sometido a flexión pura, muy similar a lo que veíamos en la barra de halterofilia, pero con una configuración invertida. Para demostrar que la viga efectivamente se encuentra en estado de flexión, se realiza un diagrama de esfuerzo cortante y momento flector. Nuevamente comprendemos que la región entre los puntos B y C se encuentra en flexión pura, pues los pares a los costados generan un momento flector constante, respectivamente. En el diagrama podemos interpretar una región de flexión pura cuando la fuerza cortante transversal V es igual a 0,
Recordemos que la fuerza cortante es la suma de todas las fuerzas externas perpendiculares al eje del cuerpo que actúan a un mismo lado de la sección respecto a un punto. La fuerza cortante está dada por la siguiente expresión: V es igual al diferencial de momento sobre el diferencial de X. De modo que, si el momento aplicado sobre la viga es constante, es decir, se encuentra fricción pura, el valor de V será 0. De lo contrario, estaríamos hablando de una fricción no uniforme. Consideremos un segmento de la viga, el cual se localiza entre las secciones H-H y K-K. Supongamos que antes de presentarse la fricción, la viga tiene una forma recta, de modo que las fibras longitudinales son todas iguales y hacia la misma dirección. Las fibras entre las secciones H-H y K-K tienen entonces una misma longitud inicial delta X. Después de la flexión, las fibras superiores de la sección transversal se acortan, mientras las fibras inferiores se alargan. Sin embargo, existe una superficie donde las fibras no sufren ningún cambio en su longitud. Se trata de la superficie neutra, misma de la que ya se habló anteriormente y que nos ayuda a comprender las zonas que se encuentran bajo las acciones de tensión y compresión. En la figura siguiente podemos ver este efecto algo exagerado, pero es para poder apreciar de mejor manera lo que sucede. La viga se deforma generando un arco circular con centro en el punto O, el cual llamaremos centro de curvatura. La distancia radial desde el centro de curvatura hasta la superficie neutra se conoce como radio de curvatura y es designada por la letra griega ρ. Consideremos una fibra longitudinal a una distancia y sobre la superficie neutra, pues es donde se encuentra el punto de origen del eje Y. Antes de la flexión, esta fibra posee una magnitud de delta X, pero después de la flexión se acorta su longitud deformada y se expresa por delta X'. La deformación unitaria longitudinal se obtiene dividiendo delta entre la longitud original L, cuya expresión equivalente es el límite cuando delta de X tiende a 0 de delta X' menos delta X sobre delta X, donde delta representa el valor de deformación dado por la diferencia entre longitudes. Ahora bien, se menciona que ante flexión pura se genera un arco circular con radio ρ. Este arco comprende un ángulo delta θ. Analizando la geometría de la imagen, sabemos que la magnitud del arco es igual al valor del radio de curvatura multiplicado por el ángulo. Delta X es igual a ρ por delta θ. Si describimos las dos longitudes de arco de la ecuación de deformación en términos del radio y del ángulo, se tiene la siguiente expresión. Agrupando el producto por delta θ y resolviendo el límite, se tiene entonces que epsilon sub x es igual a menos y sobre ρ. El valor de la deformación unitaria es válido en todos los puntos y se concluye que la deformación unitaria longitudinal normal epsilon sub x varía linealmente con la distancia y desde la superficie neutra. El signo negativo indica que un esfuerzo de compresión presente sobre las fibras superiores a la superficie neutral, donde los valores de y son positivos, es decir, que la deformación unitaria se encuentra en acortamiento. La curvatura K es una medida de cuán bruscamente se dobló una viga, intrínseca en la ecuación de la deformación unitaria y está dada por el inverso de ρ. Si la carga que produce el par para la flexión pura es pequeña, la deformación de la viga también lo será, y por lo tanto el radio ρ de curvatura será más grande. En cambio, si la carga es muy pequeña, la deformación es proporcionalmente grande y el radio ρ será esta vez más pequeño. El signo K será el mismo que el de ρ, el cual es positivo si el centro de curvatura se encuentra sobre la superficie neutral, de lo contrario será negativo. Hemos analizado ya la manera en la que la flexión pura genera deformaciones en un cuerpo simétrico. Veamos cómo afecta la distribución de esfuerzos en el sistema que estamos estudiando. Primero, es muy importante aclarar que el momento flector aplicado a la viga es tal que los esfuerzos normales permanecen siempre por debajo del esfuerzo de flencia sigma sub gamma. Esto implica que los esfuerzos permanecerán siempre por debajo del límite elástico, es decir, no habrá deformaciones permanentes. Al tratarse entonces de un material elástico, podemos aplicar la ley de Hooke para el esfuerzo uniaxial, descrita por la siguiente expresión para la dirección longitudinal en X, donde sigma sub X es igual a E por epsilon sub X, donde E representa el módulo de elasticidad de Young,
Si sustituimos la expresión de epsilon sub x por su equivalencia en la ecuación 12, el esfuerzo normal se expresa como sigma sub x igual a menos e por y sobre ρ. Esta ecuación describe la variación del esfuerzo normal sobre la profundidad de la viga. Su utilidad depende de conocer la ubicación de la superficie neutra. Generalmente el radio de la curvatura ρ es desconocido. El momento flector interno m puede obtenerse a partir de un diagrama de fuerza cortante y momento flector, justo como en este ejemplo. Ahora, analicemos las condiciones de equilibrio para el sistema del cuerpo sometido a fricción pura descritas anteriormente por las ecuaciones 4 y 6. Comencemos con la expresión de la fuerza, sustituyendo el valor del esfuerzo normal por la relación 14. Tenemos lo siguiente: la integral de sigma sub x, diferencial de área, es igual a menos c sobre ρ por la integral de y, diferencial de área, lo que es igual a 0. El módulo de elasticidad no puede ser igual a 0 para un material sólido. El radio de la curvatura ρ podría ser muy grande, pero esto implicaría que la flexión es muy pequeña. Consecuentemente, el equilibrio se alcanza solamente si la integral de y, diferencial de área, es igual a 0. Esta ecuación nos muestra que el primer momento de área de la sección transversal con respecto al eje z debe ser 0. Ahora, si retomamos la ecuación que describe el centroide de un área con respecto a un eje horizontal, tenemos que y barra es igual a la integral de y, diferencial de área, sobre el área. Nótese que el primer momento de área se encuentra presente en la ecuación 17. El equilibrio se cumple únicamente si y barra es igual a 0. En otras palabras, la distancia y barra entre la superficie neutra y el centroide del área de la sección transversal debe ser 0. Así, el eje neutro pasa por el centroide de la sección. Esto es algo que ya habíamos dado por hecho anteriormente, sin embargo aquí se demuestra la razón. Ahora analicemos la segunda condición de equilibrio. De manera similar al desarrollo anterior, se sustituye el valor del esfuerzo normal por la relación 14. Se tiene entonces que el momento es igual a e sobre ρ por la integral de y cuadrada por el diferencial de área. La particularidad de esta nueva relación se obtiene a partir de la estática, donde el término integral viene siendo el segundo momento de área de la sección transversal, mejor conocido como momento de inercia, representado por la letra I. De modo que I sub z es igual a la integral de y cuadrada diferencial de área. El sufijo z indica el momento de inercia del área con respecto al eje z sobre el centroide, el eje sobre el cual actúa el momento flector. Si reemplazamos el término del momento de inercia de la ecuación 19 en la condición de equilibrio de la ecuación 18, tenemos la expresión del momento flector, donde m es igual a e por el momento de inercia sobre ρ. Para dar una expresión relacionada a la curvatura de la viga, dado su momento flector interno, podemos reutilizar la expresión anteriormente definida, donde k es igual a 1 sobre ρ, y esto es igual a m sobre e por el momento de inercia. A esta relación se le conoce como ecuación momento-curvatura. En general, el término e por i sub z se conoce como rigidez de la flexión, y representa una medida de resistencia a la flexión de una viga. La relación entre el esfuerzo normal sigma sub x y la curvatura con el momento flector m generan en conjunto la que se conoce como fórmula de flexión, donde sigma sub x es igual a menos el módulo de elasticidad por k por y. Reduciendo el módulo de elasticidad, obtenemos la expresión del esfuerzo bajo una región elástica, como se ha aclarado, donde sigma sub x es igual a menos el momento flector por y sobre el momento de inercia. Esta expresión es muy importante para el análisis de deformación de vigas sometidas a fricción pura, pues a partir de ella puede encontrarse el esfuerzo máximo que presentará el cuerpo, ya sea en la parte superior o en la parte inferior de la viga, pues como puede apreciarse en la imagen, es en estos puntos donde la magnitud de tensión y compresión es más grande, respectivamente. Las distancias desde el eje neutral hasta la parte superior y la parte inferior de la sección transversal se denotan por C sub t y C sub b, respectivamente, haciendo referencia a top y bottom, que representan los valores absolutos de las coordenadas en el eje Y. Las correspondientes magnitudes de esfuerzo por flexión son dadas por las siguientes ecuaciones.
El esfuerzo máximo es igual a m sobre s sub t en la superficie superior de la viga, y el esfuerzo máximo también es igual a m sobre s sub b en la superficie inferior de la viga. Las cantidades s sub t y s sub b se denominan módulos elásticos de sección, definidos como sigue, donde s sub t es igual al momento de inercia sobre c sub t y s sub b es igual al momento de inercia sobre c sub b. Por otra parte, notemos que si se trata de un cuerpo cuya sección transversal es simétrica sobre el eje X, existe una doble simetría sobre sección, de modo que c sub b es igual a c sub t y esto a su vez es igual a c, por lo que el esfuerzo máximo se obtiene mediante una sola expresión, donde sigma máxima es igual a m por c sobre el momento de inercia, que a su vez es igual a m sobre s. S sería igual al momento de inercia sobre c. Como el esfuerzo máximo es inversamente proporcional a este módulo elástico, se busca que las vigas se diseñen con un valor de S tan grande como sea práctico. Analicemos un ejemplo más simple para comprender esta afirmación. Consideremos una viga de sección rectangular con un ancho b y una altura h. El valor de S se define de la siguiente manera. S es igual al momento de inercia sobre c, donde el momento de inercia es igual a 1/12 de la base multiplicado por el cubo de la altura, mientras c es igual a la mitad de la altura, dando como resultado 1/6 del área por h. A representa el área de la sección transversal de la viga. Si se eligen dos vigas con áreas iguales, el valor de S dependerá meramente de la altura h de la viga. En la figura, para la viga izquierda se tiene un valor de S de S sub i igual a 24 pulgadas cúbicas, mientras que en la viga derecha, con una altura mayor, se tiene un valor de S sub t igual a 32 pulgadas cúbicas. Se comprueba entonces que la viga derecha tendrá una mejor resistencia a la flexión. En el caso de acero estructural, se prefiere utilizar las vigas de aleta ancha, ya que una gran porción de su sección transversal se coloca lejos del eje neutro, de modo que, para un área de sección transversal dada y una altura dada, su diseño proporciona grandes valores para el momento de inercia, y por tanto, grandes valores de S. Los valores del módulo elástico S de la sección de vigas comúnmente fabricadas pueden obtenerse en tablas que traen una lista de las diferentes propiedades geométricas de tales vigas. Entonces, para determinar el esfuerzo máximo, sigma máxima, en una sección de la viga estándar, solo se debe leer el valor del módulo elástico S en una tabla y dividir el momento flector m sobre ese valor, de modo que sigma máxima es igual al momento flector por c sobre el momento de inercia, lo que es equivalente a el momento flector sobre S. No olvidemos que la fricción pura, además de momentos flectores y esfuerzos normales, presenta fuerzas cortantes que actúan de forma paralela a la sección transversal. Sin embargo, el análisis anteriormente realizado partiendo de la fórmula de flexión es válido incluso ante la presencia de esfuerzos cortantes. Por otra parte, hay que mencionar que pueden existir deformaciones sobre la sección transversal de las vigas ante flexión pura, pues incluso un elemento con un estado uniaxial de esfuerzo sigma sub x genera deformaciones tanto en las direcciones transversales y y z como en la dirección axial x, que es la que nosotros analizamos por ser la más significativa. Las deformaciones epsilon sub z y epsilon sub y dependerán del módulo de Poisson del material usado, que no es más que la relación de la deformación axial y la deformación lateral, representado por la letra v, donde epsilon sub y es igual a menos b por epsilon sub x, de la misma manera que en epsilon sub z es igual a menos v por epsilon sub x. Y recordando la ecuación 11 sobre la deformación unitaria, epsilon sub x es igual a menos y sobre ρ, se tiene lo siguiente, donde epsilon sub y es igual a epsilon sub z y esto a su vez es igual a menos el módulo de Poisson por y sobre ρ. Estas relaciones muestran que las fibras superiores a la superficie neutra se expanden en las direcciones y y z, mientras que las fibras inferiores se contraen. Si hacemos un especial énfasis en el comportamiento de las deformaciones en la dirección transversal horizontal z, notaremos que las líneas longitudinales paralelas al eje neutro se convierten en arcos circulares,
como se aprecia en la imagen, y de forma análoga al arco que producen los momentos flectores, se deduce que el eje neutro de la sección transversal se flexionará en un círculo de radio ρ' igual a ρ sobre el módulo de Poisson, cuyo centro O' se ubica en el lado opuesto del centro de curvatura o de flexión. El inverso del radio ρ' es la curvatura de la sección transversal y se denomina curvatura anticlástica, la cual también es igual al módulo de Poisson sobre ρ. Una característica muy importante de estudiar, pues toma en cuenta aspectos que por lo general son más identificables en situaciones que requieren análisis físicos reales. El análisis de la flexión pura es muy importante, pues forman parte del diseño de diversas máquinas y elementos estructurales apreciables día a día, involucrados en el desarrollo de diversas áreas, no solamente de la ingeniería. Te hago una invitación para poder abordar más sobre diseño mecánico y así poder comprender al mundo que te rodea. Yo soy Luis Jair Leal Ramos y gracias por ver el video.